En la siguiente presentación encontraremos las biomoléculas orgánicas, trabajo presentado por Delcy Jimena Gómez Chicaiza, estudiante de Administración en Salud, Universidad Abierta y a Distancia, a la tutora Karin López Rodríguez, octubre del 2017. Para empezar con este tema, debemos saber qué son las biomoléculas. Dice que son los elementos que conforman una parte de los seres vivos y son los biogenésicos, que se dividen en bioelementos primarios y secundarios. Los bioelementos primarios son vitales para la formación de las biomoléculas. Entre ellas encontramos a los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los bioelementos secundarios son el calcio, potasio, magnesio, cloro y los oligoelementos, que se encuentran en mínimas cantidades. Esto no quiere decir que sean poco importantes, ya que una pequeña cantidad de ellos es suficiente para que el organismo viva. Sin embargo, la ausencia de alguno de ellos puede causar la muerte. Los carbohidratos son moléculas biológicas en gran cantidad y se les conoce también como azúcares y glúcidos, que están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los monosacáridos es la unidad más pequeña de los carbohidratos. En los oligosacáridos se agrupan de 2 a 10 unidades de carbohidratos. Los polisacáridos se forman con varias unidades de carbohidratos. Los monosacáridos se forman en una cadena de 3 a 7 átomos de carbono. Según la cadena de átomos que posee, puede ser triosa, que contiene 3 carbonos, tetrosa, que contiene 4 carbonos, la pentosa, que contiene 5 carbonos, y la hexosa, que contiene 6 carbonos. Podemos decir que en la vida cotidiana son más importantes la pentosa y la hexosa. Aquí encontramos un recuadro con la glucosa, que es una hexosa, que la encontramos en el azúcar en la sangre y también se produce en la fotosíntesis. Su función es producir energía. La fructuosa es una hexosa, que la encontramos en el azúcar de las frutas o también lebulosa. Su función es producir energía a los espermatozoides. La galactosa es una hexosa, que la encontramos en el azúcar de la leche. Su función es producir energía al recién nacido. Por eso se promueve mucho lo de la lactancia materna. En la ribosa encontramos una pentosa de la molécula de la herencia. Su función se constituye el ARN. La ribosa, que es una pentosa para la elaboración de proteínas, y su función es atrapar el CO2. En los disacáridos dice que son oligosacáridos compuestos por 2 monosacáridos. La sacarosa, que es el azúcar de la caña, y aquí vamos a mirar cómo se componen los disacáridos. Una maltosa se constituye de 2 glucosas, la sacarosa de glucosa más fructosa, la lactosa de glucosa más galactosa. Aquí podemos observar diferentes alimentos de la vida cotidiana. Los polisacáridos, que están formados por la unión de muchos monosacáridos, algunos tienen la función de reserva energética en plantas como en animales, y otros tienen funciones estructurales.
por lo tanto dan forma y firmeza a algunos organismos. Aquí encontramos algunos ejemplos de polisacáridos, que es el almidón. Dice que es un polímero de glucosa de origen vegetal. Cuando las células animales o vegetales requieren energía, lo hidrolizan para obtener glucosa. El glucógeno tiene una composición similar al almidón, pero su molécula es muy ramificada y presenta mayor solubilidad en agua. Esta molécula permite almacenar glucosa en las células animales. La encontramos en el músculo e hígado. La celulosa, que es un polímero de glucosa que origina la pared celular y es insoluble en el agua. La quitina es otro polisacárido insoluble en el agua, formado por unidades de glucosamina. Es un azúcar que contiene nitrógeno en su estructura. Forma parte del exoesqueleto de artrópodos. Aquí encontramos al insecto, los crustáceos, los arácnidos. Aquí están los escarabajos. Y de la pared celular de las células de los hongos. Los lípidos también son conocidos como grasas. Este es otro compuesto de las biomoléculas. Los lípidos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Incluye también el fósforo, pero no posee cargas. Son apolares y son insolubles en el agua. Los lípidos funcionan como reservas energéticas de los que se obtiene más energía que de los carbohidratos. Las ballenas y los mamíferos marinos aíslan el frío con una capa muy importante de grasa que tiene bajo su piel. La clasificación de los lípidos está compuesto por simples y compuestos. Los lípidos simples solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Está conformado por glicéridos y céridos. Los glicéridos son reservas de energía y están formados por ácidos grasos, como el glicerol. Aquí encontramos las grasas saturadas e insaturadas. Dice que la grasa saturada es sólida, de origen animal. Un ejemplo de ellos es el sebo, la manteca y la mantequilla. En las grasas insaturadas dice que son líquidos. Aquí encontramos a los aceites. Son de origen vegetal, como el olivo, semillas de girasol, algodón y maíz. En los céridos sirve de protección de estructuras. Aquí encontramos el oído, que produce cerumen, la lana natural de las ovejas, que está la lanolina, de los frutos y las hojas, la cutina, en las plumas de las aves, el espermatozoide de las ballenas. Los lípidos complejos tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y además contienen otro elemento, como el fósforo y nitrógeno. A este grupo pertenecen los fosfolípidos, los cuales contienen un grupo fosfato asociado. Cuando se une con el agua se forman micelas o una capa lipídica. Aquí, como dice el dicho, ¿no? Son como el agua y el aceite. Está presente en la membrana plasmática cardiolipinas, que es en el músculo cardíaco, y membranas, la esfingomielinas en las neuronas y el sistema nervioso, y las ceramidas que las encontramos en el cabello. Las proteínas, que son otras biomoléculas, tienen un papel muy importante en la célula, ya que son el producto de la traducción de la información hereditaria. Su función es actuar como anticuerpo de la sangre, formar estructuras protectoras como pelos, uñas, piel, cuernos, escamas y plumas, y están en las membranas celulares. Otra función de las proteínas de actina y miosina, que están en las células musculares,
es para contraer y generar movimiento. La clasificación de las proteínas por su composición química. Hay proteínas simples, que son aquellas que al hidrolizarse o degradarse solo producen aminoácidos. Las proteínas complejas son aquellas que al hidrolizarse producen aminoácidos y otros compuestos orgánicos. Los elementos que se encuentran son el azufre, el fósforo y los glúcidos. Aquí hay algunos ejemplos de proteínas simples. Las fibrosas, que son insolubles en el agua. Encontramos la queratina, el colágeno y la elastina. En la queratina, su característica dice que se encuentra en el pelo, las uñas, las plumas, el algodón y la lana. En los colágenos son la clase más importante en el tejido conectivo. Son componentes de los tendones, ligamentos, huesos y dientes. En la elastina son los componentes de la pared de los vasos sanguíneos. En los globulares dice que se dispersan en agua formando coloides. Está la albúmina, que forma parte de la estructura de las moléculas que transportan lípidos a través del entorno acuoso de la sangre. Los histomas se encuentran generalmente en células unidas a las moléculas de DNA o ADN. Las globulinas son compuestos de enzimas y anticuerpos. En las proteínas conjugadas encontramos a las lipoproteínas, que ayudan a suspender y transportar los lípidos a través de torrentes sanguíneos. Las glucoproteínas, que están formadas por carbohidratos o derivados, y proteínas. Ejemplo, el interferón, que es una pequeña glucoproteína producida por las células en respuesta a las infecciones virales, que ésta inhibe la producción de virus, interfiriendo la capacidad de estos para producir sus propias proteínas. Las nucleoproteínas son proteínas compuestas de ácidos nucleicos, ADN y ARN, y también proteínas. Las hemoproteínas contienen un grupo hemo, además de las partes proteínicas de la molécula. Ejemplo, la hemoglobina y la mioglobina. Otro componente de las biomoléculas es el ácido nucleico. Los ácidos son sustancias que en disolución aumentan la concentración de los iones de hidrógeno. Cuando los ácidos se combinan con las bases, permite el desarrollo de sales. Entre los diferentes tipos de ácido aparecen los ácidos nucleicos. Se trata de polímeros, que son moléculas de menor tamaño, y se forman a partir de ciertos monómeros que se relacionan a través del enlace fosfodiéster. Su función en el ADN es almacenar y transmitir la información genética, dirige el proceso de síntesis de proteína, constituye el material genético y forma los genes, que son las unidades funcionales de los cromosomas. En el ARN ejecuta las órdenes contenidas en el ADN y se encarga de sintetizar las proteínas. La estructura del ADN. La primaria. Si partimos de las cadenas que conforman el ADN, la estructura primaria se define como la secuencia de bases nitrogenadas de cada una de ellas. En la secundaria se trata del grupo de interacciones que tiene lugar entre las bases nitrogenadas. La terciaria, tomando en cuenta los límites de tipo esférico y geométrico, esta estructura es la ubicación de los átomos en 3 dimensiones. La cuaternaria, en el caso del ARN, se refiere a las interacciones que tienen lugar entre sus unidades, ya sea en el episoseoloma o el ribosoma. Si hablamos del ADN, en cambio, es su más compleja organización en la cromatina. Los distintos tipos de ARN. El ARN se encuentra en una célula típica, en una cantidad 10 veces mayor que el ADN. El azúcar presente
en el ARN es la ribosa. El ARN es químicamente inestable, de forma que en una disolución acuosa se hidroliza fácilmente. En las células se encuentran varios tipos de ARN, los cuales poseen distinta función y tamaño. Algunos de ellos son el ARN mensajero, que sintetiza sobre un molde de ADN por el proceso de transcripción. Este ARN pasa al citoplasma y sirve de pauta para la síntesis de proteínas. El ARN ribosomático está presente en los ribosomas, orgánulos intracelulares, implicado en la síntesis de proteínas. Su función es leer los ARNM y formar las proteínas correspondientes. El ARN de transferencia son cadenas cortas de una estructura básica que pueden unirse específicamente a determinados aminoácidos. Entonces, podemos decir que los ácidos nucleicos ADN y ARN desempeñan tal vez una función muy importante para la vida. Contienen de manera codificada las instrucciones necesarias para el desarrollo y el funcionamiento de la célula. El ADN tiene la capacidad de replicarse y transmitir dichas instrucciones a las células hijas. Para terminar, en esta bibliografía, aquí podemos leer las referencias que las hemos tomado de los siguientes links y las imágenes de Chrome.